¿Cómo les va? Bienvenidos a Debates aquí por Canal U. Hoy hablando de acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad. Y vamos a hablar de medicina porque hubo un argentino que logró un descubrimiento que revolucionó a la medicina mundial. Hablamos de la primera transfusión de sangre indirecta y Luis Agote es el protagonista de este programa. Excusa también para recorrer la historia de la medicina mundial y la historia de la República Argentina en cuanto al desarrollo de los bancos de sangre, del tratamiento de los pacientes, fruto de este gran descubrimiento que se ocasionó en el día 9 de noviembre de 1914. Muy importante enterarse de lo que sucedió de ahí en adelante en plena Primera Guerra Mundial. Bienvenidos. Actualmente, las transfusiones de sangre se utilizan para salvar miles de vidas por año. Sin embargo, para que esto hoy sea posible, debió hacerse un gran descubrimiento: cómo evitar que la sangre se coagule fuera del cuerpo humano. El proceso de coagulación es una defensa del organismo. Los coágulos tienden a taponar las heridas evitando hemorragias. Por eso, hasta principios del siglo pasado, los médicos no podían realizar transfusiones de sangre indirectas con éxito. ¿Quién descubrió cómo evitar que la sangre se coagule para que las transfusiones indirectas sean posibles? Luis Agote llevó adelante para el mundo nada menos y con éxito la primera transfusión de sangre indirecta el 9 de noviembre de 1914, cuando hace apenas unos meses que había comenzado la Primera Guerra Mundial. La sangre como producto, de dar vigor, en definitiva como elemento vital, se conoció desde siempre. Pero Agote lo que descubre es la posibilidad de hacerla, entre comillas, incoagulable, colocándole una sustancia que es el citrato de sodio, y de esta manera se pueda almacenar para ser utilizada cuando sea necesaria. Para que su descubrimiento tenga el alcance que se merece, nosotros deberíamos donar sangre por lo menos 2 veces al año, sin esperar que nadie nos llame porque la necesita. Qué tema apasionante, realmente, ¿no? Sobre todo cuando usted se vaya enterando qué pasaba de ahí hacia atrás en el tiempo con los intentos de transfusiones de sangre que lógicamente fracasaban ocasión tras ocasión. Estamos aquí con el licenciado Pascual Fidelio, director ejecutivo del Laboratorio de Hemoderivados de la UNC. Hola Pascual, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por estar. Doctor Gustavo Vicentín, director del Banco de Sangre de la provincia de Córdoba. Hola, ¿cómo estás? Y la doctora Susana Frattari, directora del Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo hay? Bueno, cuánta responsabilidad junta tenemos acá, ¿eh? La verdad es que cuando uno habla de los bancos de sangre, de las políticas que se llevan adelante al respecto, habla de vida, ¿no? De vida que se puede prolongar fruto de este gran descubrimiento. Y nosotros conocemos a lo mejor los nombres de los científicos, pero no tenemos idea en qué situación, en qué contexto se fueron produciendo sus logros y el beneficio que trajo a la humanidad, ¿no? Estamos en esa comodidad de que estamos gozando de los beneficios de los descubrimientos. Lo de Luis Agote fue fabuloso porque tampoco era de esos científicos que a nivel mundial estaban ahí en la cúspide, ¿no? O sea, él investigó en el Hospital Rawson de Buenos Aires. O sea, en un laboratorio chiquito empezó a investigar la ausencia de la coagulación, porque antes hacían las transfusiones directas, sí, y a los 6-7 minutos se les empezaba a coagular la sangre. ¿Cómo era? Y hacían un bypass, vena-arteria, arteria-vena, sí, y no podían cuantificar la cantidad de sangre, los donantes quedaban exangües a veces, porque se les sacaba demasiada sangre y se coagulaba a los 6-7 minutos. Entonces él empezó a investigar con distintas sustancias, hasta que llegó al citrato de sodio, que es un derivado del ácido cítrico, y vio de que por un lado no coagulaba la sangre porque inhibía la formación de un elemento fundamental de la sangre, que es la trombina, y a la vez no producía efectos colaterales en el paciente. O sea, no era un veneno para el paciente. Claro, porque podría haber sido nocivo también el paciente, ¿no? El aditamento que le ponía. Entonces empezó a investigar y bueno, hizo la primera transfusión a un paciente que había tenido una hemorragia severa en el Hospital Rawson, con todos los popes, digamos, de la medicina, el intendente, el rector. Varios testigos. Varios testigos. Y bueno, ese paciente dice la historia que a los 3 días salió dado de alta perfectamente bien. Pero antes se había investigado, porque
la historia de transfusión sanguínea data de los romanos, que daban a beber sangre de los gladiadores que morían en la arena, porque decía de que estimulaba y era curativa. Empezaron a hacer las transfusiones indirectas, pero se moría gente también por la incompatibilidad. Claro. Hasta que Landsteiner y Levin, ¿no es cierto?, descubren los grupos sanguíneos. Eso Esto fue anterior. Antes de lo de Agote. En 1900. En el 1900. Entonces Agote se toma de eso, de que había, ¿no es cierto?, ciertos y determinados grupos sanguíneos que producían la muerte de los pacientes. Entonces la primera transfusión que él hace, la hace con un grupo compatible. Aparte te tenés que dar cuenta cuál es el contexto en que se da esto, que era la Primera Guerra Mundial. Claro, ¿cuánta Entonces, gente mucha gente sufriendo? moría, ¿no es cierto?, durante la guerra, por, bueno, hemorragias importantes. Y bueno, entonces este descubrimiento ayudó a que, bueno, no a que no se siga matando gente, pero que no se mueran por estos medios, sino por las balas, digamos. Claro, claro. Es increíble como lo de él se publicó e inmediatamente ya en todo el mundo lo empezaron a aplicar, él lo publicó en realidad no lo patentó a esto, sino que lo publicó en las revistas científicas y después hubo algunos inconvenientes, digamos, con otros científicos. Le querían robar la idea, va. Sí, no sé si robar, pero dicen que se hizo, ¿viste esas investigaciones concomitantes que se hacen en distintos lugares? Y bueno, digamos, no se enteraron, digamos, de lo que había hecho Agote acá. Acá en el punto más austral del planeta, ¿no? Exactamente. Así es. No había internet en esa época, entonces era medio difícil. Hasta que te enteras. Pero sí, la verdad es que está ahí medio dirimido si fue o no una utilización o era una investigación paralela. Pero el caso es que, bueno, ya hace más de un siglo, el asunto son los beneficios, ¿no? Yo creo que sí, como dicen los doctores, los colegas, hay un antes y un después. Y bueno, todo lo que vino después de lo que fueron las transfusiones, ¿no? No solo la utilización de la sangre, sino de los otros hemocomponentes. Sobre todo, bueno, en el caso que uno más añora y más quiere, que es el tema del plasma, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya me van a ir contando, porque es larga el desarrollo y la historia del desarrollo. Sí, tenemos dos historias acá paralelas. La utilización del plasma a través de los medicamentos y la utilización que nosotros hacemos de la sangre en los pacientes, digamos, de la sangre recién extraída, digamos, sin un procesamiento industrial como tienen los medicamentos. Aparte de un procesamiento que nosotros le hacemos en el banco, que de una unidad de sangre sacamos 4 componentes. Uno de ellos es el plasma. Uno de ellos para es el plasma, que lo doctor utilizan ellos y lo utilizamos nosotros también en las grandes hemorragias. O sea, tiene doble uso, digamos, hospitalario para el tratamiento de las grandes hemorragias y de los shock hipovolémicos y para la industria farmacéutica que elabora, ¿no es cierto?, los medicamentos para enfermedades tan graves como la leucemia o como la hemofilia, ¿no es cierto?, como la albúmina que se utiliza para los pacientes que necesitan aportes de proteínas en forma masiva, ¿no es cierto? Bien, les pongo pausa acá y lo rebobinamos en el tiempo. Nos vamos al siglo XVII, cuando los intentos por hacer transfusiones de sangre involucraban a seres humanos y a animales. Aquí tenemos la historia de uno de los médicos más destacados de la Francia del siglo XVII, médico del rey, pero con una idea: tratar de curar a una persona que sufría algún trastorno mental a través de la transfusión de la sangre de un ternero. ¿Cómo le habrá ido? A ver. La transfusión de sangre humana tiene sus raíces en el París del siglo XVII, en medio de errores científicos, venganza personal y escándalo. En medio de todo se encontraba un médico llamado Jean-Baptiste Denis. No sería una exageración decir que en el verano de 1667 a Denis le iba muy bien. Ostentaba el preciado puesto de médico de Luis XIV. Y no es extraño que fuese la envidia de sus colegas. Todo hubiera seguido así, de no ser por la insignificante obsesión de Denis con la idea de la transfusión de sangre y su oportuno encuentro con un loco. Denis trabajaba en su laboratorio cuando, en medio de la noche, su amigo y colega el conde de Montmour entró arrastrando a un loco llamado Antoine Moroy. Este vivía en los suburbios de París y sufría lo que llamaban delirios, durante los cuales pegaba a su esposa, se arrancaba la ropa y corría por la ciudad prendiendo fuego a las casas por las que pasaba. Claramente alguien a quien todos querrían quitar de en medio. Cuando Denis lo vio ante él pensó, ¿qué puedo hacer? Y se le ocurrió, un ternero.
La idea era que la sangre de una criatura tranquila tendría un efecto tranquilizante en este hombre que sufría ataques, que le llevaban a hacer ese tipo de cosas. Durante meses, Denis había experimentado transfundiendo sangre de animales a seres humanos, y por algún milagro sus pacientes habían sobrevivido. De hecho, creía que incluso los había curado. Se sentía tan orgulloso del resultado de sus primeros experimentos que los publicó en la famosa revista de la Real Sociedad de Londres. Denis era un médico extraordinariamente ambicioso, y en la corte de Luis XIV reinaban la envidia, el resentimiento y la traición. Y por lo visto, sus esfuerzos para difundir su nueva terapia enfurecieron a sus contemporáneos. Lo acostó y abrió una vena del paciente y una arteria del ternero. Las conectó y le transfundió sangre. El paciente tuvo una reacción extraña, una sensación de calor que le subía por el brazo, pero luego se tranquilizó. Para Denis aquello era un éxito. El loco se había calmado. 2 días después lo intentó de nuevo. Su segundo intento no fue tan bien. El hombre empezó a experimentar un dolor extremo a medida que le entraba la sangre del animal. El mismo procedimiento, el mismo paciente, el mismo animal y la misma sensación de calor que subía por el brazo. Pero esta vez empezó a vomitar. Le subió la fiebre y su orina se volvió negra, como si hubiese sido mezclada con carbón, escribió Denis. Había gran preocupación. Ahí está, Denis tratando de mejorar las condiciones de este hombre que, bueno, decía, era un loco que andaba por París incendiando casas, salía por las noches, golpeaba a su mujer, tenía ataques de todo tipo y dijo, yo lo voy a tratar, y buscó un ternero para hacer la transfusión. Ya vamos a ver cómo siguió esa historia, pero bueno, no tenía buenas perspectivas, ¿eh? Decíamos recién, la historia de las transfusiones de sangre o la utilización de la sangre tiene, más allá del siglo XVII, que es lo que estamos viendo ahora, más atrás en el tiempo, otras experiencias, ¿no? Claro, porque, o sea, la sangre siempre se tomó como vida. O sea, siempre las culturas determinaron que faltar sangre era faltar vida. Entonces los romanos, como pioneros de la medicina que fueron junto con los griegos, ellos agarraron y dijeron, los gladiadores, ¿para qué van a desperdiciar su sangre y se va a perder en la arena si se la podemos dar a gente débil, que lo va a fortalecer y le va a dar la fuerza? Un poco de esencia cierta tiene, porque en el siglo nuestro, nomás en el siglo XX, se hacían las transfusiones interperitoneales, o sea, para que se absorbiera el hierro. O sea, no sé qué efecto, pero algún efecto bueno habrá tenido, porque el hierro absorbiéndose a nivel gástrico quizás que tenía algún efecto en la bebida. Bueno, después pasó lo de Francia, que empezaron con animales, tuvieron éxitos en algunos que no se sabe el por qué. No se sabe por qué, se recuperaban. Pero se recuperaban y bueno, pero la mayor parte de la gente fracasó y murió porque eran de animales. Después vino el advenimiento de la transfusión indirecta, ¿no es cierto? La que hablábamos antes. O sea, la transfusión directa, perdón. La directa, de arteria-vena. ¿Y? Algunos vivían porque eran grupos sanguíneos compatibles y otros se morían. Era una lotería. Claro, no porque... se conocían. Y a veces el donante también moría porque no se podía ver la cantidad, no se podía valorar el volumen de sangre que le estaba... O sea, era un procedimiento quirúrgico, de brazo a brazo. Aún hoy uno escucha gente que dice, sí, yo doné de brazo a brazo. Eso no existe. No, hace siglos. Es que en realidad algunos eran obligados a donar, ¿no? Porque decían, bueno, un preso o alguien que para la sociedad no tendría valor en aquel entonces, sí, venga usted, done sangre. Nosotros que practicamos la especialidad desde hace muchos años, en realidad el advenimiento grande ha sido de los últimos 30 años de la medicina transfusional. Porque yo, el primer año que yo hice mi especialidad, digamos, que empecé con esto, todavía se sacaba en frasco de vidrio. Totalmente. Yo no lo vi, soy más vieja que vos y no lo vi. Yo lo vi. Pero sí, lo hacían en el frasco de vidrio, los lavaban. Lavarlo y sacar con una bombita como de tensiómetro para hacer presión negativa. Y es más, a las agujas, que se utilizaba la misma aguja. Sí, la esterilizaban. Sí, pero aparte las limaban para darle más filo. No, terrible. Me duele solo pensar. Era así, de solo pensar. Qué trabajo. Pues en los últimos 30 años creció lo que es la inmunomatología y la recolección de la sangre propiamente dicho. Bueno, empezaron las plantas de hemoderivados, antes el plasma se tiraba, ¿te acuerdas, Susana? Sí, pero aún cuando yo me acuerdo, o sea, yo hace 38 años que trabajo en el banco de sangre y yo me acuerdo en la primera época de hemoderivados, el banco de sangre pertenecía a hemoderivados en esa época. A partir de la gestión Giacomino se salió el banco de sangre de esa órbita.
Y en ese momento nosotros sacábamos el plasma y los poníamos en unas bolsas, todos juntos. Abríamos una bolsa así de plástica y separábamos el plasma, lo atábamos y después eso iba a la producción. Que teníamos la suerte que ya en esa época en la producción se hacía toda la parte de los medios de esterilidad, digamos, que había que tener, si no, no sé lo que hubiese producido, pero era bastante casero. Es decir, que hace siglos se venía intentando esto de la recuperación de la sangre como un factor de energía para aquel que estaba padeciendo alguna enfermedad, ¿no? En algunos casos, la mayoría de los casos, fracasa. Y sí, se trataban mucho los enfermos que un poco Gustavo recién decía, las enfermedades mentales, a los epilépticos. Esas eran las patologías más usadas, por lo que vos contabas recién, viste, que le pegaba a la mujer, que se ponía loco, qué sé yo. Bueno, se los trataba con las transfusiones. O transfusión o a dar de beber. De beber. A dar de beber sangre, sí, eso también en muchas culturas, ¿no? Todavía sigue existiendo en algunas culturas. ¿En cuál, por ejemplo? Y en culturas indígenas principalmente de África, todavía sigue existiendo. Incluso sangre de animales. Sangre de animal. Bueno, sí, los sacrificios de animales con beber sangre de animal, sí. Pero todavía se sigue, hay algunas culturas de África occidental que todavía ellos le dan no sacrifican humanos ya no más, pero sí por medio de sanguíneos, ¿no es cierto? Acá también, digamos, en nuestro propio país hay una comida que creo que se llama chanfaina, cosa así, sí. Chanfaina, que se hace, se corta, ¿no es cierto?, la arteria cuando vos vas a matar, recrear un cabrito, se le corta la arteria y esa sangre se deja que se coagule, y bueno, lleva todo un procedimiento y después se come. Y es una comida típica argentina. Ahí está, ¿ves? Bueno, pasa que, como decimos todos, o sea, la sangre, yo que tengo la suerte de trabajar también en nivel hospitalario, porque yo no me he desprendido de lo que es el nivel asistencial, sigo siendo parte de un hospital, yo veo de que, yo les explico a mis colegas que, a ver, puede existir la máxima tecnología en una terapia intensiva, en un quirófano, en una sala de shock room, pero si no está el sachet de sangre puesto, el paciente se muere. O sea, no hay nada que suplante ese vital elemento. Y de eso dependemos de los donantes, los bancos de sangre. Por eso yo creo que digamos, lo que tenemos que llegar, que lo que conversamos con la doctora, es a la donación voluntaria. Es a lo que hacen los países del primer mundo, a que la ciudadanía pase por un banco de sangre, sea cual fuere, ¿no es cierto?, y entre a donar sangre. Bueno, ahí vamos a hacer eso, ¿eh? Ahí vamos a hacer eso, vamos a ocupar el resto de este programa en esta problemática actual que tenemos en la República Argentina. Vamos a volver nuevamente hacia el siglo XVII con nuestro médico Denis y el intento de curar a una persona enferma mental, aparentemente, con la transfusión de sangre desde un ternero, algo que, bueno, ya venía trastabillando con el intento y parece que esto se trasladó a los tribunales, ¿eh? Se le complicó la situación con aquellos que le tenían mucha envidia. Mira. A partir de ahí, la historia se vuelve algo oscura. La esposa del paciente acude a Denis y le pide que le vuelva a practicar la terapia una vez más. Algo a lo que Denis parece mostrarse reticente, ya que la última vez había tenido una mala experiencia. No quería volver a practicarle la transfusión porque pensaba que le quedaba poco tiempo de vida. Le ruega una y otra vez. Él se niega y ella se marcha. Poco después recibe una nota de su ayudante de confianza pidiéndole que vaya a casa de Perrin Moroy, ya que ella quiere disculparse. Cuando llega allí encuentra el equipo de transfusión montado y un animal preparado. Contra su buen juicio, se prepara para llevar a cabo la transfusión. Las cosas van mal e incluso antes de comenzar, el paciente se encuentra en tal estado que Denis decide no seguir adelante. Denis quedó perplejo cuando al día siguiente oyó que su paciente había muerto, e incluso más sorprendido con la siguiente visita de la señora Moroy. Ella le dice que sus enemigos le han dado dinero y le han prometido mantenerla durante el resto de su vida si lo acusa públicamente de negligencia y asesinato. Pero lejos de intimidarse, Denis respondió denunciándola, intentando parar la difamación. El juicio debió ser uno de los más extraños de la historia de la medicina.
En el transcurso del juicio por difamación, queda claro que el paciente no muere debido a la transfusión. De hecho, no llegó a producirse. En su lugar se demostró que el paciente había sido envenenado. Resultó que la señora Moroy no era tan inocente. Durante semanas había estado poniendo arsénico en la sopa de su marido. Ante esta prueba, los jueces se pronunciaron en favor de Denis. A pesar de ello, tanto él como la ciencia sufrieron una terrible pérdida aquel día de primavera de 1668. El tribunal decidió que, en adelante, si alguien quería hacer una transfusión sanguínea en Francia, debía consultarlo con la Academia Francesa. En otras palabras, con los enemigos de Denis, el grupo de médicos más conservador, tradicional y cerrado de mente de toda Francia. Aquella fue la sentencia de muerte de la transfusión sanguínea. Dada la contienda política y las críticas respecto al trabajo de Denis, no se aprobaría ninguna otra transfusión en el futuro. En poco tiempo, el Parlamento francés, el gobierno romano y el inglés prohibieron la transfusión tachándola de ilegal y delictiva. Bueno, el experimento de Denis llegó a esto, ¿no? A la prohibición de este tipo de transfusiones. Aún así, las investigaciones en todas partes continuaron, donde hubo médicos, por supuesto, la curiosidad por encontrar una salida. Recién los grupos sanguíneos se descubren en el año 1900. Bien, ¿esto se hizo dónde? Lo hizo la Steiner, que es un médico austríaco, y observó, ya se hicieron intentos de transfusiones previamente, y debido a la presencia de antígenos que hay en la sangre y anticuerpos que hay en el suero del receptor, se producían muchas muertes, había coagulación también, o sea, había aglutinación de la sangre, se unen los glóbulos. Y entonces no tenía éxito esto. Entonces este hombre, la Steiner, descubre la presencia de los grupos sanguíneos. Entonces ahí, a partir de eso, que esto es anterior, ¿no es cierto?, al 1914, claro, anterior a Goethe. Ese fue el primer avance que hubo en la transfusión, el de determinar los grupos sanguíneos y ver cuáles eran compatibles para poder ser transfundidos. Posteriormente el RH, gracias a un mono. Rhesus. Al macaco Rhesus, ¿no es cierto? Wiener descubre, ¿no es cierto?, de que aparte de haber antígenos ABO, había antígenos RH. En principio, antígenos RH. Ahora hay 90 y pico de antígenos que se han descubierto tras el advenimiento de la biología molecular. En ese entonces se descubrieron dos, el positivo y el negativo. El macaco Rhesus tenía ese antígeno. La carencia de ese antígeno, ¿no es cierto?, determinaba el RH negativo. O sea, no es que exista un grupo RH negativo, es la ausencia del antígeno o la presencia. Claro, es decir, en el grupo sanguíneo de una persona puede ser, ¿no es cierto?, y la letra A, B, AB, O 0 es el grupo. Y el RH puede ser negativo o positivo. Es otra característica. Ahora ya hay... No sé qué grupo sanguíneo tenés. Positivo. Claro. ¿Y qué grupo? B. B positivo. Me parece. Bueno, sí. Soy RH positivo. Así es. RH, me van a terminar internando. Y dentro de ese positivo tenés un genotipo, ¿no es cierto?, que determina otras fracciones del RH. Porque el ABO, digamos, quedó en ABO. O sea, hay subgrupos del A y subgrupos del B, A1, A2, A3, AN, hay poquitos, pero dentro del RH hay una variedad de subtipos increíble, 90 y pico te digo. Qué bárbaro. O sea, se fueron descubriendo, primero se descubrió ese grande, después ese chica, después el L grande, después el chica, y se fueron descubriendo un montón de antígenos que hoy hacen pararnos y ver, porque evitamos principalmente la enfermedad feto-materna. O sea, la incompatibilidad feto-materna que antes mataba a tantos niños por incompatibilidad RH, hoy gracias al advenimiento, del descubrimiento de los RH, podemos prevenir la muerte intraútero o fuera del útero. Y ahí interviene el licenciado fabricando la vacuna para evitar la sensibilización del RH positivo bebé a la mamá RH negativa. Claro. Cosa que antes, digamos, se producían las muertes y no se tenía la menor idea de por qué. Claro, decía ¿no? La mamá, a ver, grupo compatible, ¿y por qué se morían? Y era porque la mamá, ante el primer embarazo, el primer estímulo, sea un aborto, un embarazo, un embarazo perdido, creaba anticuerpos, y como el niño es parte del papá, parte de la mamá, o sea, es un cuerpo extraño para ese organismo, claro, ¿no es cierto?, trataba de rechazarlo.
y la forma de rechazo era matarlo, porque era incompatible con la mamá. Y esa enfermedad es totalmente inevitable a través de este medicamento que se fabrica en el laboratorio de hemoderivados, Uno de que los es la tantos, ¿no? gamma Uno de los globulina tantos. anti-D. Bueno, vamos a hablar de eso después de la pausa. Me vas a hacer un capítulo sobre hemoderivados y claro, a la actualidad, después de todos estos avances, hay muchísimos medicamentos y muchísimos productos y subproductos de la sangre. Aquí en Córdoba se logra con hemoderivados de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Esto es Debates, ¿eh? Estamos hablando de la importancia de la sangre en el tratamiento médico y, por supuesto, recordándonos sobre la primera transfusión indirecta efectuada en el mundo. Dicen que fue acá en Buenos Aires y dice que fue el doctor Luis Agote, una gran figura de la medicina mundial.